que tuvo poder en dar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bueno que estamos otra vez aquí para meditar, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Y quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en un texto muy conocido, muy conocido. La mayoría de los cristianos lo conocemos. Es Jeremías 33:3. Quiero que abra su Biblia en ese versículo, y me gustaría que se lo aprendiera. Es algo que nos puede ayudar en nuestra vida diaria, es algo que nos puede ayudar en los momentos difíciles, y lo vamos a leer. Algunos se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo en la palabra de Dios. Jeremías 33:3 dice de esta manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí
y yo te responderé. Son palabras dirigidas a Jeremías. Dios le dice eso a Jeremías. Pero son palabras también para nosotros, son palabras para ti. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué especial es esto, hermanos? Especial. Miren cómo Dios dice, el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo, el que hizo a las estrellas y que dice la Biblia que las cuenta las estrellas y las conoce a todas hasta por nombre. Él dice, clama a mí. Y esto es algo que he venido haciendo énfasis. ¿A quién debemos de pedir? ¿A quién debemos de pedir? Miren lo que está diciendo, clama a mí. Y en el versículo 1 nos dice quién es el que está diciendo esto. ¿Quién es el que está hablando esto? En el verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios, Jehová, el Dios de la Biblia. Y Él es el que está diciendo, clama a mí. Dije, ¿a quién debemos de clamar? ¿A quién debemos de pedir cuando tenemos necesidad? ¿A quién debemos de pedir cuando tenemos problemas? ¿A quién debemos de buscar cuando estamos enfermos? ¿A quién? Dios dice, clama a mí. Clama a mí. Yo quisiera ser muy puntual en esto. Quiero hacer énfasis en esto. Nuestra oración debe ser únicamente a Dios. Nuestra oración debe ser hecha únicamente al Dios de la Biblia. Nada más. Es el único Dios verdadero. Y fuera de Él no hay otro Dios. Así que, ¿a quién debemos de clamar? ¿A quién debemos de pedir? A Dios. Nada más a Dios. Esto es algo que a veces no se quiere aceptar. Tenemos que entenderlo. A veces no se quiere aceptar, no se quiere entender. ¿Por qué? Porque se nos han enseñado otras cosas como pueblo mexicano. Se nos han enseñado otras cosas. Se nos han enseñado que podemos acudir a alguien más aparte de Dios. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia, la palabra de Dios, dice que a quien debemos de clamar es a Dios. Este verso, solo este verso, y por supuesto en la Biblia vamos a encontrar una y otra vez que se nos dice que a quien debemos de orar es a Dios. El mismo Padre Nuestro, ya lo hemos dicho, ya lo hemos enseñado. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Está hablando de Dios el Padre. Está hablando de Dios el Padre. Cuando oremos, dice Jesús que debemos de orar al Padre. Desgraciadamente se nos han enseñado cosas que no son bíblicas, que no es de acuerdo a la Biblia. Y quizás alguien de los que están mirando no está de acuerdo conmigo, pero así dice la Biblia. Y yo sé, alguien me dijo un día, pues así, si así dice la Biblia, yo no estoy de acuerdo. No cambia las cosas, la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es la que enseña que nuestra oración ha de ser
a Dios. A veces hasta se ora o se pide a los muertos. Y de hecho, a todo el que se pide, aparte de Dios, están muertos. A San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista. Y luego algunos oran o le piden hasta a su mamá que está en los cielos: intercede por mí. No enseña eso la Biblia. No enseña eso la Biblia. Yo sé que alguien puede no estar de acuerdo conmigo en esto, pero esto es lo que enseña la Biblia. Que nuestra oración ha de ser a Dios. Y en este caso es Dios el que está diciendo: clama a mí, clama a mí, pídeme a mí, le dice Dios a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Todos los seres humanos estamos expuestos a situaciones adversas en nuestra vida. Todos los seres humanos estamos propensos a que nos ocurran diferentes situaciones contrarias a nosotros. Todos estamos expuestos a ello. Y tarde o temprano vendrán esas vicisitudes, esas cosas contrarias. Y definitivamente necesitamos a alguien que nos consuele. Necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, a alguien que esté a nuestro lado para darnos consuelo. La palabra consolador viene de una palabra que significa al lado de. Y ese nombre de consolador es el nombre que se le da al Espíritu Santo. Jesús dijo: y os daré otro consolador para que esté con ustedes. Y el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y para siempre. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Todos necesitamos a alguien que esté a nuestro lado para que nos consuele. Todos. Y es Dios el que siempre está allí para consolarnos. Jeremías está deprimido. Jeremías está sufriendo. Está en los patios de la cárcel, detenido. Está sufriendo, está padeciendo lo que es o lo que padece un preso. Así está Jeremías. Y cuando él está padeciendo esto, es que Dios le habla, es que Dios le dice estas cosas. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Lo que está diciéndole Dios es: ora a mí, ora a mí. Y una persona que ora reconoce que van a venir a su vida o que vienen a su vida cosas difíciles de enfrentar. Una persona que ora es una persona que reconoce que a su vida llegan situaciones contrarias, situaciones difíciles, pero también reconoce que solo no puede, y por eso es que ora. La persona que ora es una persona que acepta que necesita la ayuda de alguien, y en este caso que necesita la ayuda de Dios, y por eso ora. La persona que ora está consciente de que vienen situaciones difíciles y que hay necesidad de la ayuda de Dios. Por eso es que ora. Ahora, los tiempos de Jeremías eran tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de idolatría, tiempos de alejamiento de Dios. El pueblo de Dios cada día
se alejaba más y más de Dios. Y Jeremías está en la cárcel. Así que Jeremías está pasando por una situación bien difícil. Esta promesa que Dios le hace a Jeremías es una promesa dada en tiempo difícil. Y hermanos, podemos entender esto. Dios nos hace esta promesa también en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Ahora que estamos padeciendo lo que está ocasionando la pandemia, lo que está ocasionando el COVID, Dios nos está diciendo a nosotros: clama a mí y yo te responderé. No hay mejor manera de enfrentar esta pandemia que orando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que clamemos a Él. Dios quiere que le pidamos a Él, que oremos a Él en estos tiempos difíciles. Y miren lo que significa la palabra clamar. Eso es lo que Dios le está diciendo: clama a mí. Y la palabra clamar es gemir, es afligirse, es suplicar. Y según el diccionario, clamar es quejarse a gritos pidiendo ayuda. Quejarse a gritos pidiendo ayuda. Así que clamar viene de una palabra hebrea que significa acosar a una persona. Significa acosar, significa insistir sin desistir. Insistir sin desistir. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, aflígete ante mí, gime a mí, insiste sin desistir ante mí y yo te responderé. Insiste. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Insiste. Y no solo te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero insiste. Pídeme sin desistir. Hermanos, cuando estamos con una necesidad, cuando estamos en aprieto, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, insistir ante Él con nuestra petición. Necesitamos clamar a Dios. Y dice la Escritura que Dios promete una respuesta. En Lucas, el capítulo 18, hay una enseñanza semejante a esta de Jeremías 33:3. En Lucas 18, dice la Biblia desde el verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y empieza a contar la parábola. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él
día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren cómo comienza este pasaje, hermano. Dice que también les refirió una parábola diciendo, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que cuando Dios le dice a Jeremías, clama a mí, le está diciendo, insiste sin desistir, pídeme, sin desistir, sin desmayar, pídeme, clama a mí. Leemos otra historia en la Biblia, en Marcos, el capítulo 10. Tenemos la historia de un ciego llamado Bartimeo. Dice desde el verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Bartimeo insistió en pedirle a Jesús. Cuando leemos en la Biblia que Dios le dice a Jeremías, clama a mí, le está diciendo, insiste, pídeme. Está hablando sobre la necesidad de no desmayar. Así debemos nosotros de orar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Pídele a Dios sin desmayar. Y Él promete que va a haber una respuesta. Dice la Biblia que Bartimeo insistió en pedirle a Jesús y Jesús se detiene. Y en el verso 51 dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo recibió respuesta de parte de Jesús. Ahora yo quiero decir esto. Hubo una respuesta de Jesús, el Dios encarnado. Hubo una respuesta. Dios a Jeremías le dice, yo te responderé. Pero hay una acción humana. La acción es oración. Pero es una oración que insiste. Clama a mí. Dios le dice, tú pídeme. Insiste. No desistas. Pídeme sin desmayar. Eso fue lo que hizo la viuda. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo insistió en pedirle a Jesús y Jesús le responde. Así que le digo, hay una respuesta así de parte de Dios, pero también hay una acción humana y es pedir. ¿Qué dice Santiago?
No tienen o no reciben, no tienen porque no piden. Dice Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Hermanos, la parte que nos toca a nosotros es pedir, pedir. Y Dios nos está invitando a que pidamos, a que pidamos. Clama a mí, clama a mí. Y luego dice Dios, yo te responderé, yo te responderé. El Salmo 37, los versos 5 al 7 dicen de esta manera: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Está hablando de encomendar nuestra vida, de encomendar nuestro camino a Dios. Y al verso 5 de ahí del Salmo 37, la última parte dice, y él hará. Y él hará. Dios promete que él va a hacer algo. Él va a dar una respuesta. Y qué tremendo es esto, hermanos. Lo que está diciéndonos es que no tienes que preocuparte. No tienes que desvelarte, no tienes que llenarte de ansiedad, no tienes que afanarte. Tú ora, solamente ora. No tienes que entristecerte, solo ora. Y dice, y él hará, y él hará. Hermanos, es necesario confiar en Dios, y es necesario confiar en su promesa. Dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. En el Salmo 34, los versos 17 a 19 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa es la promesa de Dios. Yo te responderé. En el Salmo 91, el verso 15, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le libraré y le glorificaré. Dios quiere que clamemos a él. Dios quiere que le busquemos. Miren, hermanos, la promesa de Dios es que él nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Pídele a Dios, hermano, pídele a Dios, cualquiera que sea tu necesidad, pídele a Dios. Él está dispuesto a dar respuesta a tu petición. Espera en él y él hará. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás enfermo? Pide a Dios y él te va a responder. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu promesa de que habrá respuesta a nuestra oración. Muchas gracias porque podemos confiar en que si oramos, tú nos vas a responder. Ayúdanos a orar y ayúdanos a esperar en ti. Tú tienes tu tiempo, lo entendemos, pues ayúdanos a esperar tu respuesta. Señor, muchas gracias porque te tenemos a ti. En Cristo Jesús estamos orando.
Amén. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso, y descanso, y descanso. descanso.